Hola a todos, soy Patricia de Kinda Cute Cards. Hoy os voy a enseñar cómo he hecho estas tarjetas utilizando un sistema que en principio no es para esto. Hay una herramienta nueva en el mercado que se llama Misty y que básicamente lo que hace es que puedas estampar la misma imagen en el mismo sitio una y otra vez. Puedes intercambiar los papeles y las imágenes te van a quedar de la misma manera. Este kit lo tengo desde hace bastante tiempo, lo compré en oferta y no le he dado mucho uso, pero creo que a partir de ahora le voy a dar cada vez más. El set es para letterpress, entonces lo que se hace es que se coloca en la parte que se abre el plato o la placa de letterpress, que suele ser de plástico en este caso, y el papel en la parte de abajo. Se suele sujetar con una serie de esponjas para poder poner el papel y que no se mueva, y luego intercambiar los papeles y poder hacer letterpress una y otra vez y que la imagen sea exactamente lo mismo. Bueno, pues lo único que tenéis que hacer para poder utilizar esta placa con vuestros sellos, siempre y cuando no estén montados en madera, es simplemente quitáis la parte de abajo y así os queda el espacio para que podáis poner el papel. Esto es importante porque esta profundidad es la necesaria para que al poner el sello se estampe correctamente. Como podéis ver, el borde de la placa es redondeado, por lo que la tarjeta no se puede poner exactamente en el borde. Esto, después de hacer el vídeo, simplemente lo que he hecho ha sido colocar un papel para que me haga tope. Bueno, un papel no, una cartulina para que me haga tope. Entonces de esta manera yo ya puedo poner el papel y así que seguro que me van a quedar todas las imágenes iguales. Lo que hago es colocar los sellos de la manera que quiero que aparezcan en la tarjeta, encima de la tarjeta. Me equivoqué y puse la frase mirando hacia arriba, la tengo obviamente que poner mirando hacia abajo. Luego, al cerrar la tapa, entonces quedan los sellos pegados en la placa de arriba. Y simplemente es poner tinta, cerrar la tapa y ya queda impreso. Lo bueno que tiene este sistema, como tiene el sistema de la máquina Misty, es que si no queda bien estampado, puedo volver a aplicar la tinta, volver a cerrar y me queda exactamente estampado en el mismo sitio, siempre y cuando no se haya movido el papel. Bueno, pues lo que hice fue estampar la misma imagen 4 veces. De estas 4 veces solamente he utilizado 3. Una la he dejado para guía, por si alguna vez quiero volver a repetir la tarjeta, pues lo único que tengo que hacer es colocar el papel en la plataforma, poner los sellos encima, cerrar la plataforma y volver a estamparlo. Si utilizáis sellos del mismo set o de la misma marca, lo que podéis hacer es estamparlos a la vez. Si vais a utilizar en la misma tarjeta sellos que son de distintas marcas, yo recomiendo hacerlo en distintos pasos. Muchas veces los sellos tienen distintas profundidades y aunque no pueda parecerlo, si lo hacéis todos los sets a la vez, lo que puede pasar es que unos sellos se estampen mejor que otros porque al tener distintas profundidades, unos no van a llegar del todo al papel. Entonces siempre yo recomiendo hacerlo en distintos pasos. Bueno, pues este es el sistema que yo he encontrado para poder hacer tarjetas iguales utilizando sellos de estampar y espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis ver cómo he coloreado y he terminado la tarjeta, no olvidéis mirar el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta otra.